La repartidora fue humillada por llegar tarde y el millonario vio su pulsera, la misma que él compró en un mercado local el día que perdió a su hija hace 23 años. El sol de las 11 de la mañana caía como plomo derretido sobre las calles de la Ciudad de México, y Clara Belmonte ya sabía que este martes iba a ser uno de esos días que te ponen a prueba hasta el último nervio. Su moto, una Italika 150, que ya había visto mejores días, tosía y se quejaba en cada semáforo como si fuera a rendirse en cualquier momento. «No me vayas a fallar ahorita, güerita», le susurró al tanque de gasolina, dándole unas palmaditas cariñosas como quien consuela a un perro enfermo. Todavía nos faltan 6 entregas. Clara tenía 27 años y llevaba 3 trabajando como repartidora para Delicias Express, una aplicación de comida que prometía entregas en menos de 30 minutos, o el pedido era gratis. Lo que no prometían era que sus repartidores tuvieran que lidiar con el tráfico más caótico del mundo, clientes desesperados y jefes que te gritaban por el radio como si fueras el culpable de todos los males del universo. Pero Clara había aprendido a surfear en esas aguas turbulentas, huérfana desde los 4 años, criada en el orfanato Niños de la Esperanza, en la delegación Iztapalapa. Había desarrollado una coraza invisible que la protegía de las humillaciones diarias. No recordaba nada de su vida antes del orfanato, solo fragmentos confusos como piezas de un rompecabezas que nunca lograba armar. Su único tesoro era una pulsera de plata que siempre había estado en su muñeca. Un corazón diminuto con una inscripción que ya casi no se leía de tanto gastarse. El radio crepitó con la voz áspera de don Roberto, el dispatcher que manejaba las rutas desde una oficina que olía a cigarro barato y café recalentado. «Clara, ¿dónde andas? Tienes un pedido urgente para el Torre Ejecutiva Salcedo. Cliente VIP, así que ni se te ocurra llegar tarde». Clara frunció el ceño, mientras esquivaba un camión de refrescos que se había atravesado sin avisar. «Don Robe, estoy atorada en Insurgentes. Hay un choque de 3 carros y esto está imposible. No me vengas con excusas, mija. Ese pedido es del mero mero. ¿Entiendes? Si llegas tarde, nos cancelan el contrato y todos nos quedamos sin chamba». El Torre Ejecutiva Salcedo. Clara había pasado frente a ese edificio de cristal y acero miles de veces, pero nunca había entrado. Era uno de esos rascacielos que se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores, recordándole a la gente como ella que había mundos a los que simplemente no pertenecían. Después de zigzaguear entre coches y camiones durante 20 minutos que se sintieron como una eternidad, Clara finalmente llegó al estacionamiento del edificio. El guardia de seguridad, un tipo barrigón con cara de pocos amigos, la miró de arriba a abajo como si fuera algo desagradable que alguien hubiera pisado. «¿A dónde vas, güerita?» «Entrega para el señor Julián Salcedo, piso 25». El guardia soltó una risita burlona. «¿Tú? ¿Al piso 25? Ah, no manches, las entregas van por atrás, al área de servicio. Pero el pedido especifica que debe ser entrega personal. Mira, chaparrita, aquí las reglas las pongo yo. El área de servicio está por allá». Señaló hacia una entrada lateral que parecía diseñada para hacerte sentir pequeño e insignificante. Clara apretó los dientes. No tenía tiempo para discusiones. Ya iba tarde, y don Roberto la mataría si perdían este cliente. Tomó las bolsas de comida tailandesa, que costaban más de lo que ella ganaba en una semana, y se dirigió hacia la entrada lateral. Pero cuando llegó al área de servicio, le dijeron que el elevador estaba descompuesto y tendría que subir por las escaleras de emergencia hasta el piso 25 pisos, con tacones de segunda mano que ya tenían los talones gastados, y 2 bolsas de comida que pesaban como si estuvieran llenas de ladrillos. Para cuando llegó al piso 25, Clara tenía la blusa empapada de sudor, el maquillaje corrido y las piernas temblando como gelatina, pero lo peor aún estaba por venir. La recepcionista del piso 25, una mujer de unos 40 años con un peinado perfecto y uñas que brillaban como si tuvieran luz propia, la vio llegar, y su cara se transformó en una mueca de disgusto. «¿Y tú qué haces aquí?» «Entrega para el señor Salcedo». Clara levantó las bolsas, tratando de recuperar el aliento. «¿Así vienes a entregar comida al presidente de la empresa? Mírate nada más. Estás toda sudada y despeinada. Esto es inaceptable». Otras secretarias se acercaron como buitres que huelen carroña, y pronto Clara se encontró rodeada por un círculo de mujeres que la miraban como si fuera un espécimen de laboratorio. «No puede ser que manden a cualquier pelagatos a estas oficinas», dijo una rubia oxigenada con voz nasal.
En mis tiempos, la gente tenía más respeto, añadió otra, ajustándose los lentes como si fueran un arma. Deberían contratar solo a empresas decentes, no a estas porquerías que recogen a cualquier indigente de la calle, remató la recepcionista. Clara sintió que el mundo se hacía más pequeño a su alrededor. Las palabras le pegaban como bofetadas, pero mantuvo la barbilla en alto. Había escuchado cosas peores en su vida, mucho peores. Señora, solo vengo a hacer mi trabajo, si me permite. Permíteme nada. Aquí no queremos tu tipo de gente. Lárgate por donde viniste y dile a tu jefe que mande a alguien presentable la próxima vez. Pero la comida se va a enfriar. ¿Y el cliente? El cliente, se burló la recepcionista. ¿Tú crees que el señor Salcedo va a recibir comida de las manos de una nadie como tú? Ya estuvo bueno. La voz cortó el aire como un cuchillo afilado, y todas las mujeres se quedaron calladas de golpe. Clara volteó y vio a un hombre alto, de unos 50 años, con el cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía en el mundo. Pero no fueron la ropa cara ni la postura elegante lo que la impresionó, fueron sus ojos. Tenían una tristeza tan profunda que le llegó directo al corazón. Señor Salcedo, nosotras solo, balbuceó la recepcionista. Lo que estaban haciendo, la interrumpió con voz firme pero controlada, era faltarle el respeto a una trabajadora que está haciendo su labor, y eso en mi empresa no se tolera. Se acercó a Clara con pasos seguros, y por un momento ella pensó que también la iba a regañar. En lugar de eso, le tendió la mano. Buenos días, señorita. Lamento mucho la forma en que la han tratado. Esto no representa los valores de nuestra empresa. Clara le estrechó la mano, sorprendida por la calidez en su voz. Cuando él bajó la mirada hacia las bolsas de comida, sus ojos se detuvieron en algo más, en su muñeca, en la pulsera de plata que brillaba débilmente bajo las luces fluorescentes. El mundo se detuvo. Julián Salcedo se quedó paralizado, con la mirada fija en ese pequeño corazón de plata que conocía mejor que sus propias manos. Era imposible, tenía que ser imposible, pero ahí estaba, en la muñeca de esta joven que no podía tener más de 27 o 28 años, la misma pulsera, exactamente la misma, la que él había comprado en el mercado de artesanías de Coyoacán hace 23 años, la que había mandado grabar con esas palabras que solo él conocía. Para siempre, papay, la que le había puesto a su hija Marina en su cuarto cumpleaños, solo 3 días antes de que desapareciera para siempre. Señor, la voz de Clara le llegó como desde muy lejos. ¿Se encuentra bien? Julián parpadeó, tratando de enfocar. La joven lo miraba con preocupación genuina, y por un momento terrible y maravilloso, creyó ver el rostro de Lucía en sus facciones. Sí, estoy bien. Gracias por traer la comida. ¿Cuánto es? Completaron la transacción en un silencio extraño, mientras las secretarias los observaban sin entender qué había pasado. Cuando Clara se despidió y caminó hacia el elevador, Julián se quedó inmóvil, viendo cómo se alejaba la única pista real que había tenido en 23 años de búsqueda desesperada. Esa noche, por primera vez en más de 2 décadas, Julián Salcedo lloró. Esa noche, Julián Salcedo se encerró en su estudio privado del piso 30, un santuario que Silvia había aprendido a respetar después de 15 años de matrimonio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías que contaban la historia de una felicidad destruida. Lucía sonriendo en su vestido de novia, Marina dando sus primeros pasos en el jardín de la casa de San Ángel, momentos de una vida que se había desintegrado en una mañana de octubre de 2001. Tomó entre sus manos temblorosas la fotografía que siempre guardaba en el primer cajón de su escritorio. Marina a los 4 años, el día de su cumpleaños, luciendo orgullosa su pulsera nueva. Sus ojitos brillaban de felicidad mientras alzaba la muñeca para mostrar su regalo. Para siempre, papá, había dicho con esa voz infantil que aún escuchaba en sus pesadillas. ¿Verdad que nunca me la voy a quitar? Nunca, mi princesa. Es nuestra promesa especial. Julián cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo arrastraran hacia ese día maldito que había cambiado todo. Era un martes como cualquier otro. Lucía había llevado a Marina al parque mientras él terminaba una junta importante. Tenían planes para cenar en familia y después ver una película de Disney que Marina había estado esperando toda la semana. Pero el teléfono sonó a las 6 de la tarde. Julián Salcedo.
La voz era áspera, mecánica. Tenemos a su esposa y a su hija. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Si quiere volver a verlas, prepare $5 millones. Le llamaremos con instrucciones. Las siguientes horas fueron un infierno de llamadas policíacas, negociadores profesionales y una espera que se sentía como estar enterrado vivo. Julián habría dado todo su imperio, cada peso de su fortuna, por tener de vuelta a su familia. La segunda llamada llegó a medianoche. Cambio de planes. La misma voz distorsionada. Su esposa se puso difícil. Ya no está con nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Está muerta, Salcedo, pero la niña sigue viva. Ahora el precio subió a 10 millones. Julián se había derrumbado. Lucía, su amor, su compañera, la madre de su hija, muerta, y Marina, su pequeña princesa, en manos de esos monstruos. Por favor, había suplicado, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Es solo una niña, no le hagan daño, les doy lo que quieran. Pero la tercera llamada nunca llegó. Los encontraron a Lucía 2 días después en un lote baldío en Neza. Le habían disparado 3 veces. Los forenses dijeron que había luchado, que había intentado proteger a alguien más pequeño. A Marina nunca la encontraron. Durante 23 años, Julián había movido cielo y tierra. Había contratado a los mejores investigadores privados de México y Estados Unidos. Había puesto recompensas millonarias. Había seguido cada pista, por absurda que pareciera, pero Marina había desaparecido como si la tierra se la hubiera tragado. Hasta hoy, hasta esa pulsera en la muñeca de una joven repartidora con los ojos de Lucía, en su pequeño departamento de la colonia Doctores. Clara se quitó los zapatos con un suspiro de alivio y se dejó caer en el sillón que había comprado de segunda mano en el tianguis de los sábados. Era un lugar humilde pero limpio, decorado con plantas que cuidaba religiosamente y fotografías de sus amigos del orfanato, que ahora estaban esparcidos por toda la ciudad. Se sirvió un vaso de agua fresca y se sentó junto a la ventana que daba a un pequeño patio, donde doña Carmen colgaba la ropa. Era su ritual de todas las noches. Sentarse ahí, ver a la gente vivir sus vidas normales y preguntarse quién habría sido ella si las cosas hubieran sido diferentes. Giró la pulsera alrededor de su muñeca, como hacía desde que tenía memoria. Era un hábito nervioso que había desarrollado en el orfanato cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. La hermana Esperanza le había dicho que probablemente había pertenecido a su madre, que quizás era lo único que le quedaba de su familia. «Algún día vas a recordar, hijita», le había dicho la monja con su voz dulce. «Cuando estés lista, las memorias van a regresar». Pero Clara ya no estaba segura de querer recordar. Los fragmentos que a veces llegaban en sueños no eran precisamente agradables. Gritos, oscuridad, el sonido de motores y voces enojadas. Una vez había soñado con una mujer de cabello castaño que le cantaba canciones de cuna, pero cuando trataba de ver su cara, siempre se desvanecía. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado. El encuentro con ese hombre, Julián Salcedo, había despertado algo en su interior, la forma en que la había mirado, como si hubiera visto un fantasma, y cuando le estrechó la mano, por un momento había sentido una familiaridad extraña, como el eco de algo que había conocido hace mucho tiempo. Se recostó en su cama y cerró los ojos, esperando el sueño, pero en lugar del descanso, llegaron las imágenes. Una voz masculina, grave y cálida, cantando: «Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá». Manos grandes y suaves acariciando su cabello mientras le leía un cuento. El olor de un perfume conocido y el sonido de tacones acercándose. «Mi princesa hermosa, ya es hora de la comida». Una casa grande con jardín donde correteaba a un perro Golden Retriever que se llamaba «Capitán». Clara se incorporó bruscamente, el corazón latiéndole como tambor. Esas no eran fantasías, eran demasiado vividas, demasiado específicas, eran memorias reales. Pero entonces llegó la parte oscura, como siempre. Gritos, su mamá gritando su nombre. «Marina, Marina, corre». Hombres con voces feas que la agarraban mientras ella pataleaba. El sonido horrible de algo que se rompía. O alguien. Oscuridad. Miedo. Frío. Clara se levantó temblando y fue al baño a mojarse la cara.
En el espejo vio a una mujer de 27 años con ojeras y las manos temblorosas, pero por un momento, durante una fracción de segundo, creyó ver el rostro de una niña de 4 años que gritaba por su papá. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Silvia Valdivia de Salcedo terminaba de aplicarse su crema antiarrugas cuando notó que Julián aún no había subido a la recámara. Después de 15 años casada con él, conocía sus rutinas mejor que él mismo. Cuando se encerraba en el estudio después de las 10 de la noche, generalmente significaba que algo lo había perturbado. Silvia no era tonta. Había notado la forma extraña en que había actuado durante la cena, picoteando la comida sin apetito y respondiendo con monosílabos cuando ella le hablaba. Algo había pasado en la oficina, algo importante. Bajó las escaleras con cuidado, usando la bata de seda que él le había regalado en su último aniversario. La puerta del estudio estaba cerrada, pero podía ver la luz filtrando por debajo. Se acercó silenciosamente y pegó el oído. Silencio. Y luego, algo que le erizó la piel, el sonido de un hombre llorando. Silvia retrocedió como si hubiera tocado algo caliente. En 15 años de matrimonio, jamás había visto a Julián llorar, ni siquiera cuando murió su padre. Era un hombre que guardaba sus emociones como tesoros enterrados, inaccesibles para todos, incluso para ella. Solo había una cosa que podía quebrar así a Julián Salcedo: Marina. Con el corazón acelerado, Silvia subió las escaleras y tomó su teléfono celular. Marcó un número que conocía de memoria pero que rara vez usaba. Héctor, soy yo. Tenemos que hablar ahora mismo. Silvia, son casi las 12 de la noche. ¿Qué? Tu hermano está llorando en su estudio. Eso solo puede significar una cosa. El silencio del otro lado de la línea le confirmó que Héctor entendía perfectamente. ¿Alguien encontró algo? La voz de su cuñado sonaba tensa. No lo sé, pero algo pasó hoy. Algo grande. Mañana tienes que averiguar qué fue. Silvia colgó y se quedó mirando por la ventana hacia el jardín donde una vez Marina había jugado. Después de tantos años creyendo que el pasado estaba enterrado para siempre, parecía que los muertos estaban comenzando a hablar, y eso era muy, muy peligroso para todos ellos. Adrián Valdivia llevaba 3 cafés encima y aún no eran las 9 de la mañana. Su oficina en el piso 12 del edificio de abogados, Martínez & Asociados, tenía una vista decente hacia el Ángel de la Independencia, pero hoy ni siquiera había notado el paisaje. Su mente estaba ocupada tratando de descifrar la extraña petición que había recibido la noche anterior. Julián Salcedo quería contratarlo para una investigación discreta y confidencial. Eso era todo lo que le había dicho por teléfono, con una voz que sonaba como si hubiera estado bebiendo o llorando. Tal vez ambas cosas. Adrián conocía la reputación de Salcedo. Todo México la conocía. El magnate que había perdido a su familia en un secuestro brutal hacía más de 20 años y que desde entonces se había convertido en una sombra de sí mismo. Rico como Creso, pero vacío como una casa abandonada. Lo que no entendía era por qué Salcedo lo había elegido a él. Adrián era bueno en su trabajo, sí, pero se especializaba en derecho corporativo y disputas contractuales. No era investigador privado ni detective, y definitivamente no era el tipo de abogado que los multimillonarios usualmente contrataban para sus asuntos personales. El teléfono sonó a las 9 en punto. Licenciado Valdivia, aquí Julián Salcedo. ¿Puede venir a mi oficina? Necesito hablar con usted en persona. 1 hora después, Adrián estaba sentado frente al escritorio más imponente que había visto en su vida, en una oficina que parecía diseñada para intimidar. Pero Julián Salcedo no se veía intimidante, se veía destrozado. Licenciado, lo que voy a pedirle va a sonar extraño, comenzó Salcedo, jugueteando con un pisapapeles de cristal. Necesito que investigue a una persona, discretamente, sin que ella se entere. ¿De qué tipo de investigación estamos hablando? Señor Salcedo, porque si se trata de algo ilegal, nada ilegal, lo interrumpió. Solo necesito información, antecedentes, historia personal, familia, todo lo que pueda encontrar. Adrián sacó una libreta. Nombre de la persona, Clara Belmonte. Trabaja como repartidora para Delicias Express. 26 o 27 años. Vive en algún lugar de la zona centro. ¿Puedo preguntar por qué? No. La respuesta fue tajante. Es información confidencial.
Solo necesito saber todo sobre ella, su pasado, sus conexiones, dónde creció, quiénes son sus padres. Salcedo deslizó un sobre grueso sobre el escritorio. Aquí hay suficiente para sus honorarios y gastos. Si necesita más, me avisa. Adrián abrió el sobre y casi se atraganta. Había más dinero ahí del que ganaba en 6 meses. Señor Salcedo, esto es demasiado para una investigación básica. Es lo que vale mi tranquilidad mental, licenciado. ¿Acepta el trabajo o no? 3 días después, Adrián había aprendido más sobre Clara Belmonte de lo que ella probablemente sabía sobre sí misma. Los registros del orfanato, Niños de la Esperanza, contaban una historia desgarradora. Una niña encontrada vagando sola en las calles de Neza en 2001, sin documentos, sin memoria, sin nada más que la ropa que traía puesta y una pulsera de plata. Los trabajadores sociales habían publicado su fotografía en periódicos y televisión durante meses, esperando que alguien la reclamara. Nadie nunca lo hizo. La niña, que aparentaba 4 años, había sido registrada como Clara, porque fue lo único que pudo decir cuando le preguntaron su nombre. El apellido Belmonte se lo habían puesto los del orfanato en honor a la hermana Esperanza Belmonte, quien se había encargado de cuidarla durante sus primeros años en el orfanato. Clara había tenido pesadillas terribles y episodios de pánico cuando escuchaba ruidos fuertes. Los psicólogos habían diagnosticado amnesia traumática, probablemente causada por algún evento violento. Con el tiempo, los episodios habían disminuido, pero las memorias nunca regresaron. Adrián cerró el expediente con una sensación extraña en el estómago. La historia de Clara era trágica, pero no veía qué conexión podía tener con Julián Salcedo, a menos que... Sacó su teléfono y marcó a su contacto en la policía judicial. Mario, soy Adrián. Necesito que me hagas un favor. ¿Puedes checar si hay alguna conexión entre una niña desaparecida llamada Marina Salcedo en 2001 y una huérfana que apareció por las mismas fechas? Marina Salcedo, órale, hermano. Ese caso es leyenda aquí en la corporación. Nunca se resolvió. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad profesional. ¿Me puedes conseguir los archivos? Te los mando por email ahorita, pero no esperes mucho. Ese expediente está más limpio que plato de pobre. Mientras esperaba los archivos, Adrián decidió hacer algo que no había hecho en sus 8 años como abogado. Trabajo de campo real. Necesitaba ver a Clara Belmonte con sus propios ojos, entender quién era más allá de los documentos oficiales. La encontró a las 2 de la tarde en una taquería de la colonia Roma, comiendo sola mientras revisaba su teléfono entre bocados. Adrián pidió una mesa cercana y fingió estar absorto en unos documentos legales. Clara no se parecía en nada a lo que había imaginado. Los expedientes describían a una mujer trabajadora y responsable, pero no mencionaban la dignidad natural que emanaba de cada uno de sus movimientos. A pesar de su uniforme de repartidora y sus zapatos gastados, se comportaba con una elegancia innata que no podía aprenderse. Cuando terminó de comer, dejó una propina generosa para la mesera, a pesar de que era obvio que no le sobraba el dinero. Al salir, se detuvo para ayudar a un anciano que batallaba con unas bolsas pesadas del supermercado. «Permítame, don Raúl», le dijo al viejo con familiaridad cariñosa. «¿A dónde va?» «Ay, Clarita, eres un ángel. Nomás hasta la esquina, pero estas bolsas pesan como si trajera piedras. No se preocupe, yo lo acompaño». Adrián lo siguió a distancia, fascinado. Clara caminó 3 cuadras con el anciano, cargando sus bolsas, escuchando pacientemente mientras él le contaba sobre sus problemas de salud. Cuando llegaron a su destino, rehusó el dinero que el hombre trató de darle. «No, don Raúl, para eso están los amigos. Cuídese mucho y no cargue cosas tan pesadas». Durante las siguientes 2 horas, Adrián la siguió en su ruta de entregas. Vio cómo trataba a cada cliente con respeto, cómo conocía por nombre a los guardias de seguridad de los edificios donde entregaba regularmente, cómo se detenía a jugar con los perros callejeros que encontraba en su camino. Había algo en Clara que no cuadraba con su historia. Sí, era trabajadora y amable, como decían los reportes, pero también había una tristeza profunda en sus ojos, como si llevara un peso invisible que nunca podía dejar de cargar. Adrián estaba tan absorto observándola, que no se dio cuenta de que Clara había notado su presencia, hasta que ella se acercó directamente a su mesa en la cafetería donde había decidido esperarla. «Disculpe», le dijo con voz firme, pero no agresiva. «¿Me está siguiendo?
Adrián casi se atraganta con su café. Como dice, lo he visto en 3 lugares diferentes hoy, en la taquería, afuera del edificio de Insurgentes, y ahora aquí. ¿Es usted periodista? Policía. La había descubierto. Adrián sintió que el calor le subía al rostro. Clara lo miraba con una mezcla de curiosidad y precaución, pero no parecía asustada. Eso lo impresionó. «Soy abogado», dijo, decidiendo optar por una verdad parcial. «Adrián Valdivia. ¿Y por qué un abogado me estaría siguiendo, señor Valdivia? Es complicado. ¿Puedo invitarla a sentarse?», le explico. Clara dudó por un momento, pero luego se sentó frente a él. Adrián notó que mantenía su mochila en el regazo y una mano cerca de su teléfono. Era cautelosa pero no paranoica. «Estoy haciendo una investigación relacionada con casos de niños desaparecidos», improvisó. Su caso apareció en los archivos del orfanato donde creció. Mi caso. Pero yo no fui una niña desaparecida. Fui una niña encontrada. Exacto. Y eso es lo que me interesa. Estoy tratando de encontrar patrones, conexiones que puedan ayudar a resolver otros casos. Clara giró la pulsera en su muñeca, un gesto que Adrián notó que hacía cuando estaba nerviosa. «No recuerdo nada de antes del orfanato, señor Valdivia. Si eso es lo que busca, va a perder su tiempo. Nada, ni siquiera fragmentos. A veces tengo sueños raros, pero los doctores dicen que probablemente son fantasías que mi mente creó para llenar los huecos. No son memorias reales». Adrián se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de sueños?». Clara lo miró con desconfianza renovada. «¿Por qué le importa tanto?». «Porque creo que usted puede ser la clave para resolver un caso muy viejo, un caso que ha estado abierto durante 23 años». Algo cambió en la expresión de Clara. Una sombra cruzó por su rostro. 23 años, repitió lentamente. Esa es exactamente la edad que tengo si cuento desde que aparecí en el orfanato. No es coincidencia. Clara se quedó callada por un largo momento, estudiando su rostro como si tratara de decidir si podía confiar en él. «Los sueños son siempre los mismos», dijo finalmente. «Una casa grande, un jardín, un perro dorado, una mujer que me cantaba canciones de cuna y un hombre que me leía cuentos. Y después, oscuridad, gritos, miedo». Adrián sintió que se le erizaba la piel. Cada detalle que Clara describía coincidía con lo que sabía sobre la familia Salcedo. «Clara», dijo suavemente, «¿alguna vez ha considerado la posibilidad de que esos sueños sean memorias reales?». Ella se levantó bruscamente, la desconfianza regresando a sus ojos. «Tengo que irme. Mi jefe me mata si llego tarde. Espere, por favor. Solo déjeme». «No». Clara se alejó unos pasos. «No sé qué juego está jugando, señor Valdivia, pero yo no quiero ser parte de él». Adrián la vio alejarse con el corazón acelerado, no solo por lo que había descubierto, sino por algo más perturbador. Se había quedado completamente fascinado con Clara Belmonte, y eso iba a complicar las cosas mucho más de lo que jamás había imaginado. El laboratorio de genética forense, Biolab México, estaba ubicado en una zona industrial de Naucalpan que olía permanentemente a químicos y ambiciones científicas. Julián Salcedo había estado ahí 3 veces en los últimos 5 días, presionando para que aceleraran los resultados del análisis de ADN más importante de su vida. «Señor Salcedo», le dijo la doctora Patricia Ruiz, una mujer de 50 años con bata blanca y gafas que le daban aspecto de búho sabio. «Ya le expliqué que estos procesos no se pueden acelerar sin comprometer la precisión. Doctora, le voy a pagar el triple si me da los resultados hoy. No es cuestión de dinero, es cuestión de ciencia. Necesito 72 horas mínimo para hacer las comparaciones correctas». Julián había conseguido una muestra del ADN de Clara de la forma más indiscreta posible, siguiéndola hasta un restaurante y sobornando al mesero para que le guardara el vaso que ella había usado. No era elegante, pero era necesario. También había proporcionado una muestra de su propio ADN y un mechón de cabello de Marina que había guardado en una cajita de música durante 23 años. Ahora solo quedaba esperar, y la espera lo estaba matando. Mientras Julián paseaba como león enjaulado por su oficina, Silvia Valdivia estaba teniendo una conversación muy diferente en un café discreto de la zona rosa. «Héctor, necesito saber exactamente qué está pasando», le dijo a su cuñado, que removía nerviosamente su café sin tomárselo. Héctor Salcedo tenía 5 años menos que su hermano.
pero se veía 10 años mayor. La culpa y el alcohol habían cobrado su precio en un rostro que alguna vez había sido atractivo. Ahora solo quedaban los restos de un hombre que había vendido su alma por dinero y poder. «No sé de qué hablas, Silvia. No me vengas con esas pendejadas», siseó ella, inclinándose sobre la mesa. «Julián ha estado actuando raro desde hace una semana. Ayer lo caché hablando por teléfono sobre exámenes de ADN. El color se desvaneció del rostro de Héctor. «¿ADN? ¿Estás segura?» «Claro que estoy segura». Y después salió con una excusa de que tenía que ir a revisar no sé qué documentos. No regresó hasta las 11 de la noche. Héctor se pasó las manos por el cabello grasiento. Después de tantos años, había logrado convencerse de que el pasado estaba enterrado, que Marina había muerto junto con Lucía, y que nunca nadie sabría la verdad sobre lo que realmente había pasado esa noche. «Silvia, ¿tú crees que alguien encontró algo?» «Sí, eso creo. Y si alguien encontró algo, nosotros estamos jodidos». La verdad era que Silvia siempre había sabido más de lo que admitía. Había conocido a Héctor 5 años antes de casarse con Julián, cuando él era solo el hermano menor problemático que siempre necesitaba dinero para pagar deudas de juego. Su relación había comenzado como aventura y se había convertido en una alianza de conveniencia mutua. Cuando Héctor le contó sobre su plan para deshacerse de Lucía y conseguir acceso a la fortuna familiar, Silvia vio una oportunidad, no para ayudarlo directamente, sino para posicionarse como la consoladora perfecta cuando todo terminara. El plan era simple. Héctor eliminaría a Lucía, ella se acercaría a Julián en su dolor, y eventualmente se casaría con él. Después, cuando las aguas se calmaran, Héctor y ella compartirían el control del Imperio Salcedo. Lo que no habían planeado era que Marina sobreviviera al secuestro. ¿Qué vamos a hacer si realmente encontraron a...? Héctor no pudo terminar la pregunta. Primero, vamos a averiguar exactamente qué está investigando Julián. Y después, vamos a asegurarnos de que esa investigación no llegue a ningún lado. Clara Belmonte no podía sacarse de la cabeza su encuentro con el abogado. Adrián Valdivia le había sembrado una duda que crecía como mala hierba en su mente. Y si los sueños que había tenido toda su vida no eran fantasías, sino memorias reales, esa noche, después de terminar su turno, se fue directamente al orfanato, Niños de la Esperanza. La hermana Esperanza, que ahora tenía más de 70 años, seguía trabajando ahí con la misma dedicación de siempre. Clara, hijita, qué sorpresa tan bonita. La monja la recibió con un abrazo que olía a lavanda y galletas horneadas. ¿Cómo has estado? Bien, hermana. Tengo algunas preguntas sobre cuando llegué aquí. La hermana Esperanza la llevó a su oficina, la misma donde Clara había pasado incontables horas de niña, cuando las pesadillas la despertaban en medio de la noche. Dime, ¿qué quieres saber? ¿Se acuerda cómo me encontraron? ¿Quién me trajo aquí? La monja suspiró profundamente. Hijita, ya hemos hablado de esto antes. Un policía te encontró vagando sola en una colonia de Nezahualcóyotl. Estabas en shock. No hablabas con nadie. Los únicos registros que tenemos son los del hospital donde te llevaron primero. Pero nunca investigaron más. Nunca trataron de encontrar a mi familia. Claro que sí. Tu fotografía salió en todos los periódicos durante meses. Saliste en el programa de la señora Patti Chapoy, en las noticias de televisión. Incluso pusimos carteles por toda la ciudad. Clara sintió una punzada de tristeza familiar, la misma que había sentido toda su vida al saber que nadie, absolutamente nadie, la había buscado. Hermana, ¿usted cree que es posible que yo haya tenido una familia antes? ¿Una familia real? La hermana Esperanza tomó las manos de Clara entre las suyas, arrugadas pero cálidas. Hijita, todos los niños que llegaban aquí habían tenido familias antes. La pregunta no es si tenías una familia, sino qué pasó con ella. ¿Qué quiere decir? Una niña de 4 años no aparece sola en las calles por accidente. Algo terrible debe haber pasado. Y a veces, cuando algo es tan terrible, la mente prefiere olvidarlo para protegernos. Esa noche, Clara se quedó despierta mirando el techo de su departamento. Por primera vez en años, trató activamente de recordar algo, cualquier cosa, de su vida antes del orfanato. Cerró los ojos y se concentró en las imágenes que a veces llegaban en sueños. Una casa grande con jardín, un perro dorado que corría hacia ella cuando llegaba de la escuela, una mujer hermosa con cabello castaño que le hacía trenzas en el pelo,
Un hombre alto que la cargaba en sus hombros para que pudiera alcanzar las manzanas del árbol. Y luego, como siempre, llegaba la parte oscura, gritos, su mami gritando su nombre, manos ásperas que la agarraban mientras ella pataleaba, el sonido de algo que se rompía, o alguien, un carro que olía feo, y hombres que hablaban en voz baja sobre dinero. Clara se incorporó bruscamente, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Pero esta vez había algo nuevo, un detalle que nunca había recordado antes. Su mamá había gritado un nombre, no Clara, sino otro nombre, un nombre que empezaba con M. Al día siguiente, Julián recibió la llamada que había estado esperando. Señor Salcedo, aquí la doctora Ruiz. ¿Puede venir al laboratorio? Tengo sus resultados. Julián canceló todas sus juntas y manejó hacia Naucalpan como si le fuera la vida en ello, lo cual, en cierto sentido, era cierto. La doctora Ruiz lo recibió en su oficina con una expresión que él no pudo descifrar. Señor Salcedo, siéntese por favor. Solo dígamelo directamente, doctora. ¿Es ella? La doctora Ruiz le extendió un folder con los resultados. Las muestras que me proporcionó muestran una compatibilidad genética del 99,97%. El margen de error es estadísticamente insignificante. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Eso significa que Clara Belmonte es definitivamente hija biológica suya. Señor Salcedo, no hay duda posible. Julián se derrumbó en la silla como si alguien hubiera cortado los hilos que lo mantenían en pie. Después de 23 años de búsqueda desesperada, después de miles de pistas falsas y esperanzas destrozadas, finalmente había encontrado a su hija. Marina estaba viva. Su pequeña princesa estaba viva. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. 23 años de dolor, culpa y desesperanza se derramaron de sus ojos como una presa que finalmente se rompía. «Gracias, doctora», logró decir entre sollozos. «Gracias por devolverme a mi hija». Pero mientras Julián lloraba de felicidad en el laboratorio, Silvia Valdivia estaba en su casa marcando un número familiar. «Héctor, tengo noticias. Acabo de interceptar una llamada entre Julián y un laboratorio de genética. Y encontraron a Marina. Está viva. Héctor, después de todos estos años, está viva». El silencio del otro lado de la línea era ensordecedor. «Héctor, ¿me estás escuchando?» «Sí, te escucho». La voz de su cuñado sonaba como si viniera desde el fondo de una tumba. «Estamos jodidos, Silvia. Completamente jodidos. No necesariamente, pero tenemos que actuar rápido. Si Marina recupera la memoria, si recuerda lo que pasó esa noche, nos van a meter a la cárcel de por vida. O peor», agregó Silvia con voz fría. «Por eso no podemos permitir que eso pase». La tormenta que había estado gestándose durante 23 años, finalmente estaba a punto de estallar. Julián Salcedo pasó 3 días ensayando las palabras que le diría a su hija. Se paró frente al espejo de su oficina, practicando diferentes enfoques, suave y paternal, directo pero cariñoso, científico y basado en hechos. Ninguno se sentía correcto. ¿Cómo le dices a una mujer de 27 años que durante 23 años has estado buscándola desesperadamente? ¿Cómo le explicas que su vida entera ha sido una mentira construida sobre el olvido? Finalmente, decidió que no había palabras perfectas para una situación tan imperfecta. Solo había verdad, y esa verdad tendría que ser suficiente. Contrató a Adrián para que organizara un encuentro casual en un restaurante neutral. Un lugar donde Clara se sintiera segura, pero donde también pudieran hablar en privado. «Señor Salcedo», le había dicho Adrián por teléfono, «antes de hacer esto, necesito confesarle algo». «¿Qué cosa?» «Me he interesado en Clara. Más de lo profesional, quiero que sepa que mis sentimientos hacia ella no van a interferir con mi trabajo». Pero sentía que debía ser honesto. Julián había sonreído por primera vez en días. Si su hija tenía que enamorarse de alguien, al menos Adrián parecía ser un hombre decente. «Licenciado, si usted hace feliz a mi hija, tiene mi bendición, pero primero necesito recuperarla». Clara llegó al restaurante La Terraza, en Polanco, pensando que iba a una cita con Adrián. Durante la semana anterior, él la había estado llamando regularmente, invitándola a café y convenciéndola gradualmente de que sus intenciones eran genuinas,
A pesar de sus reservas iniciales, Clara había comenzado a sentir algo por el abogado. Era diferente a todos los hombres que había conocido, inteligente sin ser condescendiente, interesado en ella como persona en lugar de solo tratar de impresionarla. Cuando llegó al restaurante y vio a Adrián sentado con un hombre mayor elegantemente vestido, su primera reacción fue de irritación. «Adrián, pensé que íbamos a cenar solos. Clara, por favor, siéntate. Hay algo muy importante que necesitas saber». Ella miró al hombre mayor y lo reconoció inmediatamente. Era Julián Salcedo, el empresario que la había defendido de sus empleadas hacía 2 semanas. «Señor Salcedo, ¿qué hace aquí?» Julián se levantó lentamente, estudiando cada detalle del rostro de Clara, como si fuera una obra de arte que había perdido y finalmente recuperado. «Clara, lo que voy a decirte va a sonar imposible, pero necesito que me escuches hasta el final. Adrián, ¿qué está pasando aquí? Siéntate, por favor». Adrián le jaló la silla. «Lo que el señor Salcedo tiene que decirte va a cambiar tu vida». Clara se sentó lentamente, la desconfianza creciendo en su pecho como una planta venenosa. «Hace 23 años», comenzó Julián con voz temblorosa, «perdí a mi familia en un secuestro. Mi esposa Lucía fue asesinada y mi hija Marina, de 4 años, desapareció. Desde entonces, he buscado a mi hija todos los días de mi vida. Señor Salcedo, lamento mucho su pérdida, pero no entiendo qué tiene que ver conmigo. La semana pasada, cuando te vi en mi oficina, noté algo que me impactó profundamente. Tu pulsera». Clara instintivamente se tocó la muñeca. «Mi pulsera es idéntica a una que yo le compré a Marina para su 4º cumpleaños. Exactamente idéntica, incluyendo la inscripción que mandé grabar especialmente». Julián sacó una fotografía de su billetera. Era una niña pequeña de cabello castaño y ojos grandes, sonriendo mientras mostraba orgullosa una pulsera de plata. «Esta es Marina el día de su cumpleaños, 3 días antes de que la secuestraran». Clara miró la fotografía y sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. La niña de la foto se parecía a ella. «No un poco, mucho. Esto es una coincidencia», susurró. «Tiene que ser una coincidencia». «Eso pensé yo también. Por eso contraté a Adrián para que te investigara. Y después me hice una prueba de ADN». Julián sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. «Clara, estos son los resultados. Eres mi hija. Eres Marina». El restaurante comenzó a girar alrededor de Clara. Las palabras de Julián llegaban como si vinieran desde muy lejos, distorsionadas y surrealistas. «No, no puede ser. Yo soy Clara Belmonte. Crecí en un orfanato. No tengo familia». «Sí tienes familia. Hijita». La voz de Julián se quebró. «Me tienes a mí. Te he estado buscando durante 23 años». Clara se levantó bruscamente, derribando su silla. «Esto es una locura. Ustedes están locos». «Clara, espera». Adrián se levantó también. «Sé que es mucho que procesar, pero... ¿tú sabías?». Lo confrontó con ojos llenos de traición. «¿Sabías esto cuando me estabas investigando?». «Al principio no, pero cuando comencé a juntar las piezas, me mentiste. Los dos me mintieron». Clara corrió hacia la salida del restaurante, pero Julián la alcanzó en el estacionamiento. «Marina, por favor, déjame explicarte». «No me llame así», gritó, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi nombre es Clara. Clara. Está bien, Clara, como quieras que te llames, pero eres mi hija, y te amo más de lo que puedes imaginar». La sinceridad en la voz de Julián la detuvo en seco. Se volteó para mirarlo, y vio que él también estaba llorando. «Si realmente soy su hija», dijo con voz temblorosa, «¿por qué no me buscó antes? ¿Por qué me dejó en ese orfanato todos estos años? Porque pensé que estabas muerta». Julián se acercó lentamente, como si se aproximara a un animal herido. «Los secuestradores mataron a tu mamá. Pensé que también te habían matado a ti. Busqué tu cuerpo durante años. Nunca se me ocurrió que podrías estar viva, perdida en el sistema». Clara se desplomó contra un carro estacionado, las piernas sin fuerzas para sostenerla. «Mi mamá está muerta». Se llamaba Lucía. Era la mujer más hermosa del mundo y te amaba más que a su propia vida. Murió tratando de protegerte». Las imágenes comenzaron a llegar como golpes. Una mujer de cabello castaño, cantándole canciones de cuna, manos suaves trenzando su cabello, el aroma de perfume francés cuando la abrazaba antes de dormir. «Lucía», susurró Clara.
y fue como si una puerta sellada en su mente comenzara a abrirse lentamente. ¿La recuerdas? Hay fragmentos y sueños que he tenido toda mi vida. Una mujer que me cantaba, que me hacía trenzas. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá, cantó Julián suavemente. Clara lo miró con ojos enormes. ¿Cómo sabe esa canción? Porque yo te la cantaba todas las noches. Eras mi princesa, mi pequeña Marina. Te leía cuentos de princesas y dragones, y me hacías repetir el mismo cuento 5 veces seguidas. Más imágenes. Un hombre alto leyéndole cuentos, cargándola en sus hombros para alcanzar las manzanas del árbol del jardín, enseñándole a andar en bicicleta mientras gritaba: «Mírame, papi, mírame». «El perro», dijo Clara de repente. «Había un perro dorado. Capitán», sonrió Julián entre lágrimas. «Era un Golden Retriever. Dormía en tu cama aunque tu mamá decía que no debía». «Capitán», repitió Clara, y fue como si hubiera pronunciado una palabra mágica. Los recuerdos comenzaron a fluir como agua que rompe un dique. Las mañanas de domingo en la cama de sus papás, los desayunos en el jardín, las tardes jugando en el columpio que su papá había instalado en el árbol grande. «Papi», susurró, y esa palabra que no había pronunciado en 23 años se sintió perfecta en sus labios. Julián no pudo contenerse más. Se acercó y la envolvió en un abrazo que había estado esperando durante más de 2 décadas. «Mi niña, mi pequeña princesa, nunca dejé de buscarte. Ni un solo día». Clara se aferró a él como si fuera un salvavidas en medio de un océano tempestuoso. Durante 27 años había sentido que algo fundamental faltaba en su vida, un vacío que nunca había podido llenar. Ahora sabía que era su familia. «¿Por qué no puedo recordar todo?», sollozó contra el pecho de su padre. «Los doctores dijeron que probablemente fue trauma. Tu mente te protegió bloqueando las memorias dolorosas, pero estás viva, y eso es lo único que importa». Adrián se acercó lentamente, observando el reencuentro más emotivo que había visto en su vida. «Clara, lamento haberte mentido, pero necesitaba estar seguro antes de...» «Adrián». Clara se separó de su padre y lo miró con ojos hinchados pero más claros. «¿Tú sabías todo esto desde el principio?» «No exactamente. Julián me contrató para investigarte, pero no me dijo por qué. Cuando comencé a encontrar las conexiones, entendí lo que estaba pasando. Y aún así te interesaste en mí, sabiendo que era parte de tu trabajo». Adrián se acercó y tomó sus manos. «Me interesé en ti antes de saber quién eras realmente, y cuando descubrí la verdad, solo me enamoré más de ti». Julián observó la interacción entre su hija y Adrián con una sonrisa triste. Su pequeña Marina se había convertido en una mujer fuerte e independiente, capaz de inspirar amor verdadero. «Papá». Clara se volteó hacia él, probando la palabra de nuevo. «¿Podemos ir a casa? ¿Puedes mostrarme dónde crecí?» «Nada me haría más feliz, hijita». Pero mientras se alejaban del restaurante hacia una reunión familiar que había tardado 23 años en suceder, ninguno de ellos notó el auto oscuro que los había estado observando desde el estacionamiento. Dentro del vehículo, Silvia Valdivia cerró su teléfono después de tomar las últimas fotografías. «Héctor», murmuró, «tenemos un problema muy grande». La casa de San Ángel parecía un museo del tiempo detenido. Julián había conservado la habitación de Marina exactamente como estaba el día del secuestro. La cama con sábanas de princesas Disney, los peluches alineados contra la pared, los libros de cuentos apilados en el escritorio rosa. Era un santuario al que había ido miles de veces durante 23 años, sentándose en el silloncito a llorar por su hija perdida. Ahora Clara estaba parada en el umbral, temblando mientras los recuerdos la golpeaban como olas contra la costa. «Esta era mi habitación», murmuró, tocando la puerta con dedos temblorosos. «La mantuve igual. Siempre pensé, siempre esperé que algún día regresarías». Clara entró lentamente y se dirigió hacia el closet. Sin dudarlo, se arrodilló y movió una tabla suelta del piso. Ahí, en un pequeño escondite, había una cajita de metal oxidada. «¿Cómo sabías que estaba ahí?», preguntó Julián asombrado. «No lo sabía. Mis manos simplemente recordaron». Abrió la cajita y encontró pequeños tesoros de la infancia. Una pulsera de cuentas coloradas, algunas canicas, una foto de ella con Capitán y una carta escrita con letra infantil que decía: «Para papi,
Te amo mucho, Marina. Las lágrimas corrieron por las mejillas de ambos mientras sostenían pedazos tangibles de una infancia interrumpida, mientras padre e hija reconstruían memorias perdidas. Héctor Salcedo estaba en su departamento de la Roma Norte, bebiendo tequila directamente de la botella. Las manos le temblaban tanto que había derramado la mitad del licor en su camisa. Silvia llegó sin tocar, usando la llave que él le había dado años atrás. «Mírate nada más», dijo con disgusto, convertido en un borracho patético. «¿Qué esperabas?». Héctor la miró con ojos vidriosos. Marina regresó de entre los muertos. «Silvia, ¿sabes lo que eso significa? Significa que tenemos que actuar antes de que recupere todas sus memorias». «¿Actuar cómo? La vas a matar, porque si piensas que voy a ser parte de otro asesinato». «No seas dramático. No necesitamos matarla. Solo necesitamos desacreditarla». Silvia sacó su laptop y le mostró una pantalla llena de documentos falsificados. «Contraté a los mejores. En pocas horas, Clara Belmonte va a tener un historial criminal impecable. Fraudes, estafas, intentos anteriores de hacerse pasar por herederas de familias ricas. ¿Y crees que Julián se va a tragar eso? Julián está desesperado por creer que encontró a su hija. Pero cuando las evidencias se acumulen, cuando vea que todo es una estafa elaborada, va a tener que aceptar la realidad». Héctor se sirvió otro trago. «¿Y si no funciona?». Silvia sonrió fríamente. «Entonces pasamos al plan B». Clara había decidido quedarse esa noche en la casa de San Ángel. Julián había insistido en prepararle la antigua habitación de huéspedes. No quería presionarla a dormir en su cuarto de niña, pero ella había elegido quedarse en su habitación original. Necesitaba estar rodeada de sus cosas, de las memorias que lentamente regresaban como goteras en un techo roto. Adrián se había quedado a cenar, y los tres habían pasado horas intercambiando historias. Julián le contó sobre los primeros pasos de Marina, sobre cómo había aprendido a nadar en la alberca del club, sobre las obras de teatro del colegio donde siempre insistía en ser la princesa. Clara respondía con fragmentos de recuerdos que se volvían más claros con cada historia. «¿Y mi mamá?», preguntó Clara mientras hojeaba un álbum de fotos. «Cuéntame más sobre ella». Lucía era especial. La voz de Julián se suavizó. «Era maestra de primaria antes de que nacieras. Le encantaba enseñar, especialmente a los niños más tímidos. Decía que todos los niños tenían un talento especial. Solo había que encontrarlo. Era bonita, era hermosa, pero más que eso, era genuinamente buena. Nunca he conocido a alguien con un corazón tan puro». Clara estudió una fotografía de Lucía cargándola cuando era bebé. «Se parece a mí. Te pareces a ella. Tienes sus ojos, su sonrisa, pero tienes mi terquedad», sonrió Julián. «¿Era terca?». «Terca. Una vez te empeñaste en usar tu disfraz de Blancanieves al supermercado durante 3 semanas seguidas. Tu mamá y yo nos rendimos y decidimos que si la gente nos veía raros, que nos vieran». Los tres se rieron, y por un momento la casa de San Ángel volvió a sentirse como un hogar. Pero esa sensación de paz no duró mucho. A las 2 de la mañana, Clara se despertó con el sonido de cristales rompiéndose. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su habitación. En el jardín, las luces de seguridad se habían encendido, pero no veía a nadie. Bajó las escaleras silenciosamente y encontró a Julián en la cocina, limpiando los restos de una ventana rota. ¿Qué pasó? Alguien tiró una piedra, probablemente unos chavos haciendo travesuras, pero Clara vio algo que Julián había tratado de esconder. Había un papel atado a la piedra. «¿Qué dice?». Julián dudó antes de dárselo. El mensaje estaba escrito en letras de molde. «Clara Belmonte es una estafadora. No es tu hija. Pronto lo vas a saber». «¿Quién pudo haber escrito esto?», preguntó Clara, sintiendo que un frío extraño le recorría la espalda. «No lo sé, pero no te preocupes. Voy a contratar más seguridad». Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Al día siguiente, las cosas empeoraron. Adrián llegó a la oficina de Julián con una cara que presagiaba malas noticias. «Señor Salcedo, tenemos problemas. Esta mañana aparecieron documentos en el juzgado civil acusando a Clara de fraude de identidad». «¿Qué tipo de documentos?». «Expedientes que supuestamente prueban que Clara ha intentado esto antes. 3 casos diferentes en los últimos 5 años donde supuestamente se hizo pasar por herederas perdidas de familias ricas». Julián estudió los papeles con cara de incredulidad. «Esto es imposible.
Los resultados de ADN no mienten. Los documentos parecen auténticos. Sellos oficiales, firmas de jueces, todo en orden. Pero hay algo que no cuadra. ¿Qué? Las fechas. Uno de estos supuestos fraudes ocurrió mientras Clara estaba trabajando en un restaurante en la Colonia del Valle. Tengo testigos que pueden probar que estaba ahí durante las fechas que mencionan estos documentos. Entonces son falsos, obviamente, pero están muy bien hechos. Esto costó mucho dinero y conexiones importantes. Julián sintió que la sangre se le helaba. Alguien está tratando de destruir a Clara. Alguien que tiene recursos y poder. Eso mismo pienso yo. La pregunta es quién y por qué. Esa tarde, Clara estaba haciendo mandados en el centro cuando notó que la estaban siguiendo. Un hombre con gorra y lentes oscuros había estado detrás de ella en 3 lugares diferentes. Cuando se detuvo en una farmacia, él también se detuvo. Cuando dobló una esquina, él hizo lo mismo. Decidió poner a prueba su teoría. Entró a un centro comercial y subió al 2º piso. El hombre la siguió. Bajó por las escaleras eléctricas del otro lado. Él también bajó. Ya no había duda. La estaban siguiendo. Clara sacó su teléfono y marcó a Adrián. «Adrián, hay un hombre siguiéndome. ¿Qué hago? ¿Dónde estás?» «En el centro comercial Pabellón Polanco. Quédate donde haya mucha gente. Voy para allá ahora mismo». Pero cuando Adrián llegó 20 minutos después, Clara había desaparecido. Clara despertó en un lugar oscuro que olía a humedad y aceite de motor. Tenía las manos atadas y un dolor punzante en la cabeza. Gradualmente, sus ojos se ajustaron a la oscuridad y pudo ver que estaba en lo que parecía ser un almacén abandonado. «Ah, ya despertaste», dijo una voz desde las sombras. Un hombre se acercó, pero no era el que la había estado siguiendo. Este era mayor, con cara de pocos amigos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» «No te hagas la inocente, niña. Sabemos exactamente quién eres y lo que estás tratando de hacer». «No sé de qué habla». «Claro que no», se burló. «La supuesta Marina Salcedo, la hija perdida que mágicamente regresó después de 23 años para reclamar su herencia. Los exámenes de ADN. Los exámenes de ADN se pueden falsificar si tienes suficiente dinero. Y obviamente alguien te está pagando muy bien para esta actuación». El hombre se acercó más, lo suficiente para que Clara pudiera oler su aliento a cerveza y cigarros. «Te voy a dar una opción, niña. Puedes desaparecer voluntariamente y nadie te va a hacer daño. O puedes seguir con esta farsa y las cosas se van a poner muy feas para ti. Yo no estoy fingiendo nada. Soy Marina Salcedo». «Seguro que sí». El hombre se rió. «Por eso tienes tantos antecedentes por fraude». «¿Cuáles antecedentes?» «Los que van a aparecer mañana en todos los periódicos de la ciudad. La estafadora que engañó al pobre Julián Salcedo haciéndose pasar por su hija muerta». Clara sintió que el pánico crecía en su pecho. Alguien estaba orquestando todo esto. Alguien con poder y recursos para falsificar documentos y contratar criminales. ¿Quién le está pagando para hacer esto? Eso no te importa. Lo que te importa es tomar la decisión correcta. El hombre le desató las manos y le arrojó un teléfono celular. «Tienes hasta mañana para decidir. Llama a Julián Salcedo y dile que todo fue una mentira, que eres una estafadora y que lo sientes mucho, o las consecuencias van a ser muy graves. Y si no lo hago». La sonrisa del hombre se volvió aún más siniestra. «Entonces tu historia va a terminar igual que la de tu mamá hace 23 años». El frío que sintió Clara no tenía nada que ver con la temperatura del almacén. Alguien sabía exactamente lo que había pasado esa noche. Alguien que había estado involucrado en el asesinato de su madre estaba tratando de silenciarla ahora. Y eso significaba que el peligro era mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. Clara logró escapar del almacén cuando sus captores se descuidaron durante un cambio de guardia. Corrió por las calles oscuras de una zona industrial que no reconocía, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No se detuvo hasta llegar a una gasolinera donde pudo llamar a Adrián. «Clara, ¿dónde estás? Te hemos estado buscando por todas partes, Adrián», sollozó al teléfono. «Alguien me secuestró. Me dijeron que tengo que confesarle a mi papá que soy una estafadora o me van a matar. ¿Dónde estás exactamente?» Clara le dio la dirección de la gasolinera y 20 minutos después, Adrián llegó con Julián. Cuando su padre la vio, magullada y con la ropa desgarrada,
Su rostro se transformó en una máscara de furia que Clara nunca había visto. «¿Quién te hizo esto?», preguntó con voz controlada pero peligrosa. «No sé, pero conocían detalles sobre el secuestro de hace 23 años. Detalles que solo alguien que estuvo involucrado podría saber». Adrián abrazó a Clara, sintiendo cómo temblaba entre sus brazos. «Te juro que vamos a encontrar a quien hizo esto». «Adrián, hay más». Clara se separó para mirarlo a los ojos. «Me dijeron que van a publicar documentos falsos en los periódicos, que van a hacer que parezcas que soy una estafadora». «Ya sabemos de esos documentos», dijo Julián. Adrián descubrió que son falsificaciones muy sofisticadas. «Pero, papá, ¿y si la gente les cree?» «Y sí, mija, yo sé quién eres. Los exámenes de ADN no mienten. Y más importante, mi corazón no miente. Eres mi hija. Y nadie me va a convencer de lo contrario». Esa noche, en casa de Julián, Adrián se quedó a cuidar a Clara. Ella había insistido en que no necesitaba protección, pero él no estaba dispuesto a dejarla sola después de lo que había pasado. «Adrián», le dijo Clara mientras estaban sentados en la sala, ella envuelta en una manta, «hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? ¿Cómo sé que no eres parte de todo esto?». La pregunta le dolió, pero Adrián entendía por qué Clara tenía que hacerla. Su mundo había sido sacudido desde todos los ángulos. «No tienes manera de saberlo con certeza», respondió honestamente. «Solo puedo demostrártelo con mis acciones. Es que todo esto es tan confuso. Hace una semana era una repartidora común y corriente. Ahora resulta que soy heredera de un imperio, que mi mamá fue asesinada, que alguien está tratando de matarme, y que un abogado medio loco se está enamorando perdidamente de ti», agregó Adrián con una sonrisa triste. Clara lo miró con sorpresa. «¿Enamorando? Clara, desde que te conocí, no he podido pensar en otra cosa. Sé que el momento es terrible para decírtelo, y sé que tal vez pienses que es parte de algún plan, pero no puedo seguir callándome. Adrián, te amo. Me enamoré de Clara la repartidora, de Clara la huérfana, de Clara la mujer fuerte que ayuda a ancianos con sus bolsas del súper. No me enamoré de Marina Salcedo la heredera». Clara sintió que algo se derretía en su pecho. Durante toda su vida había anhelado que alguien la amara por quien era realmente, no por lo que tenía o lo que representaba. «¿Cómo puedes estar seguro? Porque renuncio a cualquier interés en la herencia Salcedo, aquí y ahora. Si tu papá me ofrece trabajo en su empresa, lo voy a rechazar. Si nos casamos algún día, voy a firmar un acuerdo prenupcial renunciando a todo». «¿Nos casamos?», preguntó Clara con una sonrisa tímida. «Bueno, primero tenemos que sobrevivir a todo esto. Pero sí, esa es mi intención». Clara se acercó y lo besó suavemente. «Yo también te amo, Adrián. Y sí, confío en ti». Al día siguiente, los periódicos estallaron con la historia. La gran estafa de la década. Repartidora. Se hace pasar por heredera perdida. Los documentos falsificados eran muy convincentes. Y varios expertos aparecieron en televisión explicando cómo las pruebas de ADN podían ser manipuladas. Julián estaba en su oficina viendo las noticias cuando Silvia entró sin tocar. «Julián, cariño, ¿estás viendo esto?». «Sí, lo estoy viendo». «Ay, mi amor, cuánto lo siento. Sé lo mucho que querías creer que habías encontrado a Marina». Julián apagó la televisión y miró a su esposa. Había algo en su tono de voz, una satisfacción mal disimulada, que le encendió las alarmas. «Silvia, ¿qué opinas tú de todo esto?». «Pues que obviamente esa muchacha te vio venir, mi vida. Aprovechó tu dolor para tratar de estafarte. Es terrible, pero estas cosas pasan. ¿Tú crees que Clara es una estafadora?». «Julián, por favor, los documentos están ahí. Su historial criminal está ahí. ¿Qué más evidencia necesitas?». «Los exámenes de ADN». Silvia se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mi amor, ya sabes que esas pruebas se pueden falsificar. Probablemente ella consiguió una muestra de ADN de Marina de alguna manera». «¿Cómo? ¿Marina desapareció hace 23 años? No sé cómo, pero debe haber una explicación. Lo importante es que te des cuenta de que te están engañando antes de que sea demasiado tarde». Julián estudió el rostro de su esposa. En 15 años de matrimonio, nunca había notado lo fría que podían ser sus ojos cuando sonreía. «Tienes razón, Silvia. Gracias por abrirme los ojos. Esa tarde,
Adrián estaba en su oficina investigando los documentos falsificados cuando su asistente le avisó que tenía una visita. «Licenciado, está aquí su tía Silvia». Adrián no había visto a Silvia en meses. Su tía siempre había sido distante con él, a pesar de que técnicamente era familia. «Adrián, querido, necesito hablar contigo sobre algo muy importante». «Claro, tía, siéntate». Silvia cerró la puerta y se acercó al escritorio. «Es sobre esa muchacha, Clara Belmonte. ¿Qué pasa con ella?» «Adrián, sé que te has encariñado con ella, pero necesitas entender que te está usando». «¿De qué hablas?» «Esa mujer es una estafadora profesional. Está engañando a tu tío Julián y te está usando a ti para darle credibilidad a su historia». Adrián sintió que la sangre le hervía. «Clara no es una estafadora. Los documentos en su contra son falsificaciones. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» «Porque yo los investigué personalmente. Las fechas no cuadran, los sellos están mal, las firmas de los jueces son falsas, por primera vez desde que había entrado». Silvia pareció genuinamente sorprendida. «¿Estás seguro de eso?» «Completamente seguro. Alguien gastó mucho dinero y usó muchas conexiones para fabricar esas evidencias». Silvia se quedó callada por un momento, y Adrián pudo ver las ruedas girando en su cabeza. «Adrián, si lo que dices es cierto, entonces alguien muy poderoso está detrás de esto». «Exacto. Y voy a averiguar quién es». «¿Has pensado que podría ser peligroso? Que quien esté haciendo esto podría lastimarte a ti también?» «No me importa el peligro. Amo a Clara. Y voy a protegerla». Silvia se levantó lentamente. «Espero que sepas lo que estás haciendo». «Sobrino», después de que Silvia se fue, Adrián se quedó pensando en la conversación. Algo le había parecido extraño en la reacción de su tía cuando le dijo que los documentos eran falsos. Había parecido sorprendida, pero no del tipo de sorpresa que tendría alguien inocente. Era más bien la sorpresa de alguien que había sido descubierto. Decidió hacer algo que jamás pensó que haría: investigar a su propia familia. Esa noche, Adrián se quedó trabajando hasta tarde en su oficina, revisando los registros financieros de Silvia y buscando cualquier conexión con la empresa de investigaciones que había fabricado los documentos falsos. Lo que encontró le heló la sangre. 3 pagos sustanciales de las cuentas de Silvia a Investigaciones Profesionales Martínez durante la semana pasada, la misma empresa que había aparecido en los metadatos de los documentos falsificados. Pero eso no era todo. También encontró registros de llamadas telefónicas entre Silvia y un número que, después de investigar, pertenecía a Héctor Salcedo. Adrián se recostó en su silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su tía, la mujer que había estado casada con Julián durante 15 años, estaba conspirando con el hermano de él para destruir a Clara. ¿Pero por qué? La respuesta llegó cuando encontró una póliza de seguro de vida a nombre de Julián. Con Silvia como única beneficiaria, la póliza había sido incrementada significativamente hace 3 años, y luego encontró algo que le hizo perder completamente la respiración: registros de transferencias bancarias de Héctor a Silvia que se remontaban a hace más de 20 años, transferencias que habían comenzado justo después del secuestro de Marina y el asesinato de Lucía. Todo encajó de repente como las piezas de un rompecabezas macabro. Silvia y Héctor habían estado trabajando juntos desde antes del secuestro original. Habían estado involucrados en el asesinato de Lucía y la desaparición de Marina. Y ahora que Marina había regresado, estaban dispuestos a matarla de nuevo para proteger sus secretos. Adrián tomó su teléfono con manos temblorosas y marcó el número de Clara. «Clara, necesito que tú y Julián se escondan, ahora mismo». «¿Qué pasa? Acabo de descubrir quién está detrás de todo esto, y es mucho peor de lo que imaginábamos». Adrián llegó a la casa de San Ángel con una carpeta llena de evidencias que cambiarían todo para siempre. Encontró a Clara y Julián en el estudio, ella revisando álbumes de fotos familiares, mientras él le contaba historias de su infancia perdida. «Julián, Clara, tenemos que hablar. Lo que voy a mostrarles va a ser muy difícil de procesar». Julián notó la gravedad en la voz de Adrián. «¿Qué encontraste?» «Pruebas de quién está detrás de todo esto, y la verdad sobre lo que realmente pasó hace 23 años. Adrián extendió los documentos sobre el escritorio: registros bancarios, grabaciones de llamadas telefónicas, fotografías de vigilancia. Silvia y Héctor han estado trabajando juntos desde antes del secuestro original. Miren estas transferencias de dinero.
Julián estudió los papeles con rostro cada vez más pálido. Estos pagos empezaron justo después de la muerte de Lucía. Exacto. Y aquí están los registros telefónicos que muestran comunicación constante entre ellos durante los últimos 15 años. Clara tomó una de las fotografías. ¿Quién es esta mujer? Mi tía Silvia, tu madrastra. Tu tía es la esposa de mi papá. La ironía cruel de la situación los golpeó a todos simultáneamente. Adrián había estado ayudando a exponer a su propia familia. Hay más, continuó Adrián con voz temblorosa. Encontré pagos de Silvia a la empresa que fabricó los documentos falsos contra Clara. Y también encontré esto. Sacó una póliza de seguro de vida. Julián, Silvia incrementó tu seguro de vida a 50 millones de pesos hace 3 años. Ella es la única beneficiaria. Julián se dejó caer en su silla como si alguien le hubiera quitado todo el aire de los pulmones. 15 años, murmuró. 15 años casado con la mujer que ayudó a matar a Lucía. Papá, Clara se acercó y tomó su mano. No es tu culpa. Ellos te engañaron a ti también. Pero necesitamos más evidencias, dijo Adrián. Esto prueba la conspiración actual, pero necesitamos algo que los conecte directamente con el secuestro original. Julián levantó la vista con una expresión que Clara no había visto antes. Era la mirada de un hombre que había encontrado un propósito después de décadas de dolor sin dirección. Conozco a alguien que puede ayudarnos. El comandante Roberto Mendoza había sido el detective encargado del caso Salcedo en 2001. Ahora estaba retirado, pero conservaba copias no oficiales de todos los expedientes de los casos que nunca había podido resolver. Se reunieron en un restaurante discreto en Coyoacán, donde Mendoza, un hombre de 60 años con bigote canoso y ojos cansados, estudió las evidencias que Adrián había recopilado. Siempre supe que había algo raro en ese caso, dijo después de revisar todo. Demasiadas pistas que no llevaban a ningún lado. Demasiados testigos que cambiaban sus declaraciones. ¿Qué tipo de pistas?, preguntó Clara. Para empezar, los secuestradores nunca pidieron el rescate de manera consistente. Primero pidieron 5 millones, después 10, después nada. Como si no supieran realmente qué hacer. Como si no fueran secuestradores profesionales, sugirió Adrián. Exacto. Y luego estaba el hermano. Julián se tensó. Héctor. ¿Qué pasa con él? Héctor tenía una coartada muy conveniente para la noche del secuestro. Dijo que estaba en un casino, y había registros que lo confirmaban. Pero cuando investigué más a fondo, descubrí que había salido del casino 3 horas antes de lo que declaró. ¿Por qué no lo arrestaron? Porque no tenía motivo aparente. Héctor siempre había sido el hermano problema, pero no tenía acceso a la herencia familiar. Julián era el heredero principal. Mendoza sacó una caja de cartón llena de evidencias viejas. Pero guardé esto por si algún día aparecía nueva información. Dentro de la caja había fotografías de la escena del crimen, declaraciones de testigos, y algo que hizo que Clara sintiera náuseas, la ropa que llevaba puesta Lucía la noche que murió. Miren esto. Mendoza señaló una mancha en la blusa de Lucía. Los forenses dijeron que era sangre de la víctima, pero yo siempre pensé que había algo más. ¿Qué tipo de algo más? ADN de otra persona. En esa época no teníamos la tecnología para analizarlo adecuadamente, pero ahora sí. Clara estudió la prenda con lágrimas en los ojos. Era lo último que su madre había tocado, lo último que había llevado puesto antes de morir. ¿Creen que podrían encontrar ADN de sus asesinos? Es posible, si alguno de ellos la tocó durante el forcejeo. Adrián se inclinó hacia adelante. Comandante, ¿usted cree que Héctor estuvo involucrado directamente? Siempre lo sospeché, pero nunca pude probarlo. Héctor era inteligente, tenía buenos abogados y sabía cómo manejar el sistema. Y ahora, con esta nueva evidencia, Mendoza sonrió por primera vez desde que había comenzado la conversación. Ahora podemos reabrir el caso, y esta vez vamos a hacerlo bien. Esa noche, Héctor Salcedo estaba en su departamento cuando sonó el teléfono. Era Silvia, y sonaba histérica. Héctor, tenemos un problema enorme. ¿Ahora qué? Adrián estuvo investigando nuestros registros financieros. Lo sé porque acabo de revisar mis cuentas bancarias. Alguien accedió a información que solo él podría haber conseguido. Héctor sintió que el pánico le subía por la garganta como bilis. ¿Qué tanto pudo haber encontrado? Todo, Héctor. Los pagos que te he estado haciendo. Las transferencias a la empresa de investigaciones. Todo. Estamos jodidos. No necesariamente.
pero tenemos que actuar esta noche. ¿Qué propones? Un accidente, un incendio en la casa de San Ángel. Julián y Clara mueren. Se destruyen todas las evidencias, y nosotros quedamos como las víctimas inocentes de una tragedia terrible. Héctor se quedó callado por un momento que se sintió eterno. Silvia, ya matamos a una persona, si hacemos esto. Ya es demasiado tarde para arrepentimientos, gritó ella. O ellos mueren, o nosotros vamos a la cárcel de por vida. ¿Cuál prefieres? Mientras Silvia y Héctor finalizaban sus planes siniestros, Adrián estaba en la casa de San Ángel ayudando a Clara y Julián a prepararse para lo que vendría después. Mañana vamos a presentar toda la evidencia a la fiscalía, les explicó. Con lo que tenemos, deberían poder arrestar a Silvia y Héctor inmediatamente. ¿Y después? Preguntó Clara. Después, finalmente vas a tener justicia para tu mamá, y tu papá va a poder vivir en paz, sabiendo que los responsables están pagando por lo que hicieron. Julián abrazó a su hija. Lucía estaría tan orgullosa de ti, mija, de la mujer fuerte en la que te convertiste, a pesar de todo lo que te hicieron. Papá, ¿crees que ella habría aprobado a Adrián? Julián miró al joven abogado que había arriesgado todo para proteger a su hija. Creo que lo habría amado tanto como yo he aprendido a amarlo. Adrián sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Señor Salcedo. Julián, ya eres familia. A las 2 de la mañana, Clara despertó con olor a humo. Al principio pensó que era parte de un sueño, pero cuando abrió los ojos vio llamas reflejándose en la ventana de su habitación. ¡Fuego!, gritó, corriendo hacia la habitación de su padre. «Papá, hay fuego». Julián despertó inmediatamente y vio que el humo ya estaba entrando por debajo de la puerta. «Clara, tenemos que salir de aquí ahora mismo». Corrieron hacia las escaleras, pero el fuego ya había bloqueado la ruta principal. Las llamas subían por las cortinas y se extendían por el techo con una velocidad que no era natural. «¡Alguien roció gasolina!», gritó Julián. «Esto no es un accidente». Adrián apareció corriendo por el pasillo, tosiendo por el humo. «El segundo piso está bloqueado. Tenemos que salir por la ventana». Pero cuando llegaron a la ventana del estudio, vieron que había hombres esperando afuera con armas. «Están esperándonos», murmuró Clara. «Nos quieren matar a todos». Fue entonces cuando escucharon una voz familiar gritando desde abajo. «Julián, sé que estás ahí arriba». Era Héctor. «Esto no tenía que ser así, hermano. Pero tú nunca pudiste dejar el pasado en paz». Julián se asomó por la ventana y vio a su hermano parado en el jardín, con una pistola en la mano y una expresión de desesperación absoluta. «Héctor», le gritó, «¿cómo pudiste? Lucía era como una hermana para ti. Lucía iba a arruinar todo. Iba a denunciarme por el dinero que tomé de la empresa. Podrías haber venido a mí. Yo te habría ayudado. Tú siempre fuiste el perfecto, el heredero, el favorito. Yo solo era la sombra». Las llamas se acercaban más, y el humo hacía cada vez más difícil respirar. Clara tosía violentamente mientras Adrián trataba de encontrar otra salida. «Papá», gritó Clara, «tenemos que hacer algo». Julián miró a su hija, después a Adrián, y después a las llamas que se acercaban. En sus ojos, Clara vio la misma determinación que había visto en las fotografías de cuando era niña. Su papá había tomado una decisión, y Clara sabía que esa decisión iba a cambiarlo todo. «Voy a enfrentar a Héctor», gritó Julián por encima del rugido de las llamas. «Ustedes busquen otra salida». «No», Clara lo agarró del brazo. «No te voy a perder otra vez». El humo se hacía más denso cada segundo, y el calor era insoportable. Adrián examinó desesperadamente la estructura de la casa, buscando cualquier escape posible. «Ahí», señaló hacia una ventana del baño que daba al techo de la cochera. «Podemos saltar al techo y después bajar por el árbol». Pero justo cuando se dirigían hacia esa salida, escucharon pasos pesados subiendo las escaleras traseras. Los hombres de Héctor habían entrado a la casa. «Estamos rodeados», murmuró Adrián. Julián tomó una decisión que había estado posponiendo durante 23 años. Era hora de enfrentar a su hermano y terminar con esto de una vez por todas. «Clara, hijita, escúchame bien». La miró directamente a los ojos. «Pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que encontrarte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres exactamente la hija que tu mamá y yo siempre soñamos que serías. Papá, no hables como si fueras a... Te amo, Marina.
Siempre te amé. Y tu mamá también te ama, donde quiera que esté. Antes de que Clara pudiera detenerlo, Julián corrió hacia las escaleras principales. En el primer piso, el fuego ya había consumido la mitad de la sala. Héctor estaba parado en medio del caos, sudando por el calor y temblando por los nervios. Cuando vio a su hermano bajando las escaleras, levantó la pistola con manos temblorosas. «Héctor», gritó Julián, «esto tiene que terminar. Ya es demasiado tarde. No hay vuelta atrás. Siempre hay vuelta atrás. Entrégate y yo te voy a conseguir el mejor abogado. Te voy a ayudar». Héctor se rió con una risa que sonaba más a llanto. «¿Ayudarme? ¿Cómo me ayudaste cuando papá te dio toda la empresa a ti? ¿Cómo me ayudaste cuando me quedé sin dinero y tuve que pedirte limosna? Eras mi hermano. Todo lo que era mío era tuyo también. Mentira. Siempre fui tu hermano menor, el que no podía hacer nada bien, el que vivía a tu sombra. Las llamas se extendían por las paredes como serpientes hambrientas. El aire era tan caliente que respirar se había vuelto agónico. Héctor, vámonos de aquí. Hablemos afuera. No, esto termina aquí, como debió terminar hace 23 años. Héctor apuntó la pistola directamente al corazón de su hermano, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el arma estable. ¿Sabes lo que fue vivir todos estos años sabiendo lo que hice? ¿Sabes lo que fue verte llorar por Lucía y Marina sabiendo que yo las maté? No mataste a Marina. Está viva. Debería estar muerta. Los imbéciles que contraté se supone que la iban a matar junto con Lucía, pero se acobardaron y la vendieron. La confesión completa golpeó a Julián como un puñetazo. No solo Héctor había matado a Lucía, sino que había ordenado específicamente el asesinato de Marina también. «Eres un monstruo», susurró Julián. «Soy tu hermano, y tú nunca me viste, nunca me respetaste». En ese momento, una viga del techo comenzó a crujir peligrosamente. Las llamas habían debilitado la estructura, y toda esa sección estaba a punto de colapsar. En el segundo piso, Clara y Adrián escucharon la conversación entre los hermanos. Clara tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, no solo por el humo, sino por la confesión de Héctor. «Adrián, tengo que bajar. Mi papá está en peligro». «No, es demasiado peligroso. Es mi papá. No lo voy a perder otra vez». Pero antes de que pudiera moverse, escucharon el crujido ominoso de la viga que estaba a punto de caer. Era una viga maestra del techo, y si caía, aplastaría a cualquiera que estuviera en la sala. Clara vio todo en cámara lenta, la viga comenzando a desprenderse, su padre directamente debajo, Héctor apuntándole con la pistola. Sin pensar, gritó con todas sus fuerzas: «Papá, cuidado». Julián escuchó el grito de su hija y miró hacia arriba justo a tiempo para ver la viga masiva cayendo directamente hacia él. Pero también vio algo más. Clara corriendo por las escaleras hacia él, intentando llegar para empujarlo fuera del camino. En una fracción de segundo, Julián entendió lo que iba a pasar. Clara iba a llegar hasta él, pero no iba a tener tiempo de salir del camino. La viga los aplastaría a ambos, a menos que él hiciera algo. Sin dudarlo ni por un segundo, Julián corrió hacia Clara y la empujó con toda su fuerza hacia las escaleras, fuera del alcance de la viga que caía. «Te amo, Marina», fueron sus últimas palabras, antes de que la viga de madera y metal lo aplastara. El sonido del impacto se mezcló con el rugido del fuego y los gritos desesperados de Clara. «¡No, papá!». Héctor se quedó paralizado viendo el cuerpo de su hermano bajo la viga. El arma se le cayó de las manos mientras la realidad de lo que había hecho finalmente lo golpeaba. «¿Qué he hecho?», murmuró. «¿Qué he hecho?». Clara corrió hacia donde estaba atrapado su padre. La viga era demasiado pesada para moverla, pero Julián aún estaba consciente, aunque claramente moribundo. «Marina, mi princesa», susurró con voz muy débil. «Papá, no te mueras. Por favor, no te mueras. Acabo de encontrarte. No estés triste, hijita. Encontrarte fue el regalo más grande que la vida me pudo dar». Las lágrimas de Clara caían sobre el rostro de su padre. «Papá, quiero que sepas algo. Recordé todo. Recordé cómo me cantabas, cómo me leías cuentos, cómo me subías en tus hombros. Recordé lo mucho que me amabas». Una sonrisa débil se dibujó en los labios de Julián. «De verdad lo recordaste todo, todo, papá». Y recordé algo más importante.
Recordé lo segura que me sentía cuando estaba contigo. Durante 23 años me sentí perdida, pero ahora sé que siempre estuve en tu corazón. Tu mamá estaría tan orgullosa. Dile que la extraño. Dile que nunca dejé de soñar con ella. Se lo voy a decir. Tan pronto como la vea. Julián cerró los ojos, pero siguió respirando trabajosamente. Marina, dime, papá, perdóname por no haberte protegido esa noche. No tienes nada que perdonar. Me salvaste entonces, y me salvaste ahora. Te amo, mi princesa, y yo te amo a ti, papá. Siempre te voy a amar. Adrián había logrado bajar las escaleras y ahora estaba tratando desesperadamente de levantar la viga con la ayuda de unas barras de metal que había encontrado. Clara, tenemos que sacarlo de aquí. Pero cuando finalmente lograron mover la viga lo suficiente, ya era demasiado tarde. Julián había dejado de respirar. Clara se desplomó sobre el pecho de su padre, sollozando como nunca había llorado en su vida. No es justo. 23 años buscándome, y solo tuvimos 2 semanas juntos. Adrián la abrazó mientras lloraba, sintiendo su propio corazón romperse al ver el dolor de la mujer que amaba. Clara, tenemos que irnos. El fuego se está extendiendo. Pero Clara no se movía. No podía dejar a su padre ahí. No lo voy a abandonar, no otra vez. Clara, él no está ahí. Tu papá está con tu mamá ahora. Y él querría que tú vivieras. Fue Héctor quien finalmente la sacó de la casa, el hermano menor de Julián. Destrozado por la culpa y el horror de lo que había hecho, cargó el cuerpo de Clara hacia la salida, mientras Adrián los seguía. Afuera, los bomberos y paramédicos ya habían llegado. Silvia estaba parada a una distancia segura, fingiendo ser la esposa preocupada, hasta que vio a Héctor salir de la casa cargando a Clara. «¿Dónde está Julián?», gritó. Héctor la miró con ojos vidriosos por el humo y las lágrimas. «Está muerto, Silvia. Mi hermano está muerto. Y la evidencia. Se quemó todo». La pregunta fría y calculadora de Silvia fue lo último que necesitaba escuchar Héctor. Se dio cuenta de que, incluso después de todo lo que había pasado, a ella solo le importaba salvarse. «Comandante Mendoza», gritó hacia los policías que habían llegado con los bomberos. «Tengo algo que confesar». Silvia palideció. «Héctor, ¿qué estás haciendo?». Lo que debía hacer hace 23 años. Y ahí, frente a todos los presentes, con la casa de su infancia ardiendo detrás de él, Héctor Salcedo confesó todo: el asesinato de Lucía, el secuestro de Marina, la conspiración con Silvia, el incendio provocado, todo. Mientras los arrestaban, Clara seguía llorando en los brazos de Adrián. Había perdido a su padre justo cuando lo había encontrado, pero había ganado algo también: justicia para su madre, verdad sobre su pasado, y la certeza de que había sido amada incondicionalmente. El fuego seguía consumiendo la casa, llevándose con él 23 años de dolor y secretos, pero desde las cenizas, algo nuevo estaba comenzando a nacer. Un año después, el Panteón Francés de la Piedad se veía especialmente hermoso esa mañana de octubre. El sol filtraba a través de los árboles centenarios, creando patrones de luz y sombra sobre las lápidas de mármol. Clara caminaba lentamente por el sendero familiar, cargando un ramo de rosas blancas y amarillas. Las favoritas de su madre, según le había contado su padre, se detuvo frente a una tumba nueva, elegante pero sin ostentación, como había sido Julián en vida. La lápida de granito negro tenía una inscripción simple: Julián Salcedo Herrera, esposo amado, padre devoto, reunido al fin con su familia. A su lado estaba la tumba de Lucía, que había sido trasladada desde el cementerio municipal donde había estado enterrada durante 23 años. Ahora madre e hijo descansaban juntos, como siempre había sido el deseo de Julián. «Hola, papá. Hola, mamá», susurró Clara, arrodillándose para colocar las flores. «Vengo a contarles las noticias. El juicio había durado 8 meses y había sido seguido por todos los medios de comunicación del país. El caso Salcedo se había convertido en una de las historias criminales más impactantes de la década. Una conspiración que había durado más de 20 años. Un asesinato sin resolver. Una hija perdida que regresó de entre los muertos. Héctor había sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Lucía Salcedo y el homicidio culposo de Julián. Su confesión completa la noche del incendio
Había sellado su destino. Ahora pasaba sus días en el reclusorio norte, donde, según sus abogados, se había convertido al cristianismo y pasaba el tiempo escribiendo cartas de disculpa que nunca enviaba. Silvia había sido sentenciada a 40 años de prisión por complicidad en asesinato, conspiración criminal e intento de homicidio. Durante todo el juicio había mantenido su inocencia, alegando que había sido manipulada por Héctor, pero las evidencias financieras que Adrián había recopilado demostraron que ella había sido una participante activa desde el principio. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido devastador. «Papá, la fundación ya está funcionando», le contó Clara a la tumba. «Se llama Fundación Lucía y Julián Salcedo para niños desaparecidos. Adrián dice que eres tú quien me inspiró el nombre, porque siempre dijiste que mamá habría querido ayudar a otros niños». Clara había heredado todo el imperio empresarial de su padre, convirtiéndose de la noche a la mañana en una de las mujeres más ricas de México, pero la responsabilidad no la abrumaba, la inspiraba. Era como si hubiera nacido para esto, como si toda su vida de lucha y supervivencia la hubiera preparado para usar su nueva posición para ayudar a otros. Ya hemos reunido a 12 familias con sus hijos perdidos, 12 familias que pensaban que nunca volverían a ser completas, y esto es solo el principio. La fundación empleaba a los mejores investigadores privados, psicólogos especializados en trauma infantil y abogados dedicados exclusivamente a casos de niños desaparecidos. También había un programa de apoyo psicológico para padres que habían perdido hijos, porque Clara entendía mejor que nadie el infierno que esas familias vivían día tras día. «Y tengo más noticias», sonrió Clara, tocando suavemente la lápida de su padre. «Adrián me pidió matrimonio. La propuesta había sucedido la semana anterior. En el lugar más inesperado, el orfanato Niños de la Esperanza, donde Clara había crecido, habían ido a entregar juguetes para el Día del Niño, cuando Adrián se arrodilló frente a todos los pequeños y le presentó un anillo sencillo pero hermoso. «No es un anillo caro», le había dicho, «porque sé que eso no te importa, pero es un anillo que elegí pensando en todo lo que hemos pasado juntos, en todo lo que hemos superado y en todo lo que vamos a construir». Clara había dicho que sí entre lágrimas de felicidad, mientras los niños del orfanato aplaudían y gritaban de emoción. «Papá, creo que él te habría caído bien. Es honesto, trabajador, y me ama por quien soy, no por lo que tengo. Y lo más importante, respeta tu memoria y ama a nuestra familia». Adrián había dejado el bufete de abogados donde trabajaba y ahora era el director legal de la fundación. Había renunciado formalmente a cualquier derecho sobre la herencia Salcedo, firmando documentos legales que lo protegían de acusaciones de interés económico. «No quiero tu dinero», le había dicho a Clara. «Quiero tu corazón, tu risa, tus pesadillas cuando te despiertas en la madrugada, y quiero estar ahí para ayudarte a convertirlas en sueños hermosos». Su relación había madurado a través del dolor y la tragedia, pero también a través de un amor genuino que había sobrevivido a las peores circunstancias imaginables. «Mamá». Clara se dirigió a la tumba de Lucía. «Lamento no haberte conocido mejor, pero papá me contó tanto sobre ti que siento como si hubiéramos tenido toda una vida juntas. Me dijo que te encantaba enseñar, que siempre veías lo mejor en la gente, que creías que todos los niños merecían una oportunidad». Clara había visitado la escuela donde Lucía había trabajado como maestra. Los colegas que aún estaban ahí le habían contado historias increíbles sobre la dedicación de su madre hacia los estudiantes más difíciles, sobre cómo se quedaba después de clases para ayudar a los que tenían problemas de aprendizaje, sobre cómo pagaba útiles escolares de su propio bolsillo para los niños de familias humildes. «Estoy tratando de ser como tú, mamá, de usar lo que tengo para ayudar a otros niños. Creo que te sentirías orgullosa de lo que estamos haciendo». El viento movió las ramas de los árboles, y por un momento Clara sintió como si sus padres realmente estuvieran ahí con ella. No era una sensación sobrenatural ni mística, era algo más simple y más profundo. Era la certeza de que el amor verdadero no muere, que los vínculos familiares trascienden la muerte y que las personas que amamos siguen viviendo en nuestros corazones y en nuestras acciones. «Papá, hay algo más que quiero contarte. Ayer recibimos una llamada de una mujer en Guadalajara. Su hija desapareció hace 5 años durante un viaje familiar a Puerto Vallarta. La policía nunca la encontró y la familia ya había perdido la esperanza.
Clara sonrió recordando la llamada. Pero nuestros investigadores encontraron una pista. La niña está viva, papá. Está en un albergue en Tijuana. Y no recuerda nada porque tuvo un accidente que le causó amnesia. Es como mi historia, pero con final feliz. La reunión estaba programada para la semana siguiente. Sería la 13ª familia reunida por la fundación, pero para Clara cada reunión era tan emocionante como la primera. Ustedes me enseñaron que el amor verdadero nunca se rinde, continuó Clara. Papá, tú me buscaste durante 23 años sin perder la esperanza. Mamá, tú moriste tratando de protegerme. Ese amor me salvó entonces, y me sigue salvando ahora. Clara se quedó en silencio por unos minutos, disfrutando de la paz del cementerio. No era una paz triste, era una paz completa, la paz de alguien que finalmente conoce su lugar en el mundo. Su teléfono vibró con un mensaje de Adrián. ¿Cómo van las pláticas con papá y mamá? Te amo. Clara sonrió. Adrián entendía que estas visitas no eran sobre muerte y dolor, sino sobre amor y continuidad. Bueno, ya me tengo que ir, le dijo a las tumbas. Tengo una junta con los arquitectos que van a diseñar el nuevo centro de la fundación. Va a tener un jardín especial dedicado a ustedes dos, con rosas blancas y amarillas como estas. Se levantó y se sacudió la tierra de las rodillas. Ah, y una cosa más. Adrián y yo decidimos que si tenemos una hija, se va a llamar Lucía, y si tenemos un hijo, se va a llamar Julián. Queremos que su memoria siga viva en nuestra familia. Mientras caminaba hacia la salida del cementerio, Clara se tocó la pulsera que siempre llevaba en la muñeca. Ya no era solo una reliquia del pasado, ahora era un símbolo de continuidad, de amor que trasciende el tiempo y la muerte. En la entrada del cementerio, Adrián la estaba esperando con el carro. La abrazó fuerte cuando la vio llegar. ¿Cómo estuvo la visita? Tranquila, creo que están orgullosos de lo que estamos haciendo. Estoy seguro de que sí. Mientras manejaban de regreso a la ciudad, Clara pensó en todo lo que había cambiado en un año. Había pasado de ser una repartidora solitaria a ser la heredera de un imperio, de ser una huérfana sin familia, a ser hija de padres que la habían amado hasta el último segundo de sus vidas. Pero lo más importante era lo que no había cambiado. Seguía siendo la misma mujer fuerte que ayudaba a ancianos con sus bolsas del súper, que trataba a todos con respeto sin importar su posición social, que creía que todos merecían una segunda oportunidad. Adrián, le dijo mientras veían el skyline de la Ciudad de México acercarse. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que al final, la pulsera cumplió su promesa. Papá me la dio con las palabras para siempre. Y tenía razón. Su amor fue para siempre. Su búsqueda fue para siempre. Y ahora su legado va a ser para siempre también. Adrián tomó su mano y besó suavemente la pulsera que había iniciado todo. Para siempre, repitió. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad donde había comenzado esta historia de amor, pérdida y reencuentro, Clara Salcedo, que una vez fue Marina y después fue Clara Belmonte, supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo, no solo como heredera de una fortuna, sino como guardiana de un amor que había sobrevivido a la muerte, al tiempo y a todas las fuerzas que habían tratado de destruirlo. El amor verdadero, después de todo, siempre encuentra el camino a casa.